Bueno, muy buenas tardes con todos. Es un placer realmente estar acá. Gracias a la comisión organizadora por este espacio. Hablar del manejo y cuidado de heridas quirúrgicas post-implante de dispositivos cardíacos es hablar de un enfoque interdisciplinario, donde los conocimientos tanto del médico, electrofisiólogo, de la enfermera en curaciones, se confluyen bajo un objetivo, que es la seguridad del paciente como clave en el manejo adecuado y el cuidado de estos pacientes. Cuando el paciente llega a la consulta externa, después de haber sido dado de alta aproximadamente en el tercer, cuarto o quinto día, lo que se realiza es una valoración integral del paciente. Valoramos lo que es el estado cardiovascular. En este caso, si el paciente tiene como diagnóstico médico fibrilación o taquiarritmias como fibrilación ventricular, taquicardias ventriculares o las bradiarritmias, así también como las comorbilidades como la diabetes mellitus, insuficiencia renal o pulmonar, qué tipo de alimentación viene recibiendo este paciente, si hay déficit de algún tipo de vitaminas como la vitamina D, la vitamina C, la vitamina E, omega, ¿no? Y eso lo vamos a obtener de las preguntas que nosotros le realizamos al paciente y a la familia, e inclusive en el caso de las comorbilidades o algunas deficiencias que podemos nosotros observar, podemos también obtenerlo a través del ESI porque tenemos esa opción, ¿no? Ya que la historia clínica nos puede dar toda esta información. La analítica, importante el INR, porque la mayoría de estos pacientes van a iniciar lo que es la toma de los anticoagulantes, como el caso de la warfarina. Entonces, no debe superar, que ya lo ha mencionado Mireya, más de 3 o 3.5 el control de su INR. La glucosa, importante también, saber si el paciente tiene un control continuo de esta glucosa, porque ante cualquier alteración puede retrasar el proceso de la cicatrización de la herida. Ver cómo está su creatinina, su ferritina, la hemoglobina, sobre todo 2 puntos importantes. Los leucocitos, si están alterados, podemos estar frente a un proceso infeccioso, como también los linfocitos frente a un proceso inflamatorio. Las alergias, sobre todo de la piel. ¿Qué tipo de piel tiene este paciente? Si tiene una piel sensible, puede ser propenso a eczemas, puede ser propenso también a algún tipo de alteraciones. Y prestamos mucha atención en la medicación, sobre todo en los anticoagulantes, ¿no? Los ACOP, si el paciente viene tomando este tipo de medicamento, que son los anticoagulantes orales directos, como la Pixaban, el Xarelto, el Endoxaban, la Pradaxa, porque puede haber sangrado, y este sangrado se puede depositar en el bolsillo del generador, y por tanto estaríamos frente a un hematoma, ya que estos inhiben el factor 10A o trombina. Igual con los inhibidores de la vitamina K, como el caso de la warfarina, si el paciente viene tomando. Igual que la heparina de bajo peso molecular. Y además, si bien es cierto, no son anticoagulantes, pero los antiagregantes plaquetarios también pueden producirnos estos sangrados. Una vez que hemos hecho la valoración integral del paciente, hacemos la intervención del cuidado de las heridas. Por lo tanto, tenemos que hacer una valoración de la zona de abordaje del implante de los dispositivos, así que también como una valoración de la herida. Formulamos nuestro plan de cuidados. El trabajo siempre es en equipo y de manera interdisciplinaria. Siempre trabajamos con los médicos electrofisiólogos de manera permanente. Y la intervención en la educación al paciente y su familia. Muy bien, estos son los tipos de incisiones que ya las han venido ustedes observando en las diferentes exposiciones. Tenemos las de marcapaso convencional, que es a nivel endocárdico, donde vamos a prestar mucha atención es en la zona de la incisión, que aproximadamente es de 5 centímetros en la zona subclavicular, donde se deposita el generador
que queda alojado en la parte subcutánea. Esto es el nuevo dispositivo que se está implantando con mucho éxito. Es un TAI netamente subcutáneo, donde nosotros tenemos dos tipos de incisiones. Una primera incisión, que es a nivel de la apófisis sifoide, en la región más aproximadamente a 1 centímetro del lado izquierdo de la línea media esternal. Es una incisión aproximadamente de 1,5 centímetros a 1 centímetro. Y otra herida, o mejor dicho, otra incisión que se realiza a nivel de la línea media axilar, aproximadamente en el 5º espacio intercostal. Noten ustedes el dispositivo. El dispositivo pesa el doble del DAI convencional. Aproximadamente llega hasta 145 gramos. O sea, es bastante grande. Por eso que la incisión que se realiza a nivel de la línea media axilar, pues puede llegar hasta los 8, 9 o 10 centímetros, en algunos casos, ¿no? Lo que es importante que la enfermera de curaciones sepa es qué intercurrencias pueden haber habido durante la cirugía, porque puede haber habido exposición debido a que han trabajado para hacer la tunelización y muchas veces este tejido subcutáneo está fibrosado. Cuando pasan las 3 horas es importante iniciar lo que es antibiótico y eso es a criterio médico. Usualmente puede ser a nivel endovenoso y posteriormente con un tratamiento que puede llegar entre los 7 a 10 días de vía oral. Una vez que ya conocemos este tipo de incisiones y sabemos qué intercurrencias tenemos durante la cirugía, pues hacemos una valoración netamente de la herida. Este cuadro lo he elaborado, me ayuda mucho en el proceso de la identificación y esta valoración tiene 10 criterios de evaluación. Primero, el aspecto. Si esta herida está eritematosa, enrojecida, equimótica o necrótica. Vamos a medir también la extensión y la profundidad, así sea en milímetros. La cantidad de secreción, si es serosa o hemática, está ausente, es escaso o está moderado o abundante. La calidad de la secreción, si es serosa, turbia o purulenta. El tejido desfacelo o necrótico que pueda presentar esta herida, así como el tejido de granulación, que también la tenemos que medir en porcentajes. El hematoma del bolsillo, si es ausente, si es leve, moderado o severo. Dolor, usar la escala de valoración análoga, que en este caso es la escala de EVA, que va del 1 al 10. Y ver la piel circundante, si es sana, descamada, o hay eritema o macerada. Entonces, aplicamos este diagrama de valoración. Tenemos aquí ejemplos de algunas heridas muy parecidas a las que tenemos acá en el INCOR. En la primera herida vamos a valorar porcentajes. Tenemos tejido desfacelo en un 80% con un 20% de tejido necrótico y el tipo de secreción es turbio. Tenemos el hematoma. Hay 2 tipos de hematoma, una en la parte superior que es leve y un hematoma en la parte inferior que tenemos que es severo. Seguimos aplicando el diagrama, hematoma con secreción hemática, rechazo a los puntos. Noten ustedes esta incisión que tiene, incisión que tiene 2 tipos de heridas. Una donde vamos, por más pequeña que sea, tenemos tejido desfacelo en un 100% y en el otro lado vamos a tener secreción serohemática en poca cantidad, ¿no? Y esto muchas veces es por rechazo a los puntos que puede hacer el paciente. También tenemos rechazo al hilo, tenemos una zona eritematosa, hemos tenido también casos con esterilización de marcapaso donde el exudado es abundante. Muy bien, entonces hemos valorado de manera integral al paciente, hemos valorado nuestra herida, hemos aplicado nuestro diagrama y en estos momentos vamos a hacer entonces la preparación de nuestro material para la curación. Material estéril, material limpio, que debe ir
en el coche de curaciones. La higiene de manos, el lavado de manos, importantísimo, hacemos el lavado clínico y hacemos el uso de los EPPs, que en este caso son los gorros, la mascarilla, el mandilón. Explicamos al paciente el procedimiento que se va a realizar, retiramos los apósitos, porque todos los pacientes vienen con apósitos, ya sean compresivos o a nivel de la zona media axilar, pueden venir con apósitos también cubiertas la herida. Entonces retiramos y hacemos una valoración de la herida y procedemos a la curación. En este caso es la cura avanzada. Por lo tanto, aplicamos nuestro plan de cuidados. Este plan de cuidados, netamente de la herida quirúrgica, realizamos una limpieza. Actualmente tenemos nosotros la clorexidina al 4%. Es bastante alta el porcentaje, pero lo ideal sería que tengamos una clorexidina al 2% o al 0.5%. Pero usamos lo que tenemos dentro de la institución. Si es necesario retirar los puntos, pues los retiramos. Para eso utilizamos material estéril, las pinzas, siempre hay que verificar el tiempo de esterilización de este material. Aplicamos el antibiótico. Casi el 80% diría de nuestras heridas, o mejor dicho, de las incisiones quirúrgicas, se les aplica este antibiótico tópico, ¿no? Para evitar las infecciones del sitio quirúrgico. Y si el paciente viene tomando antibióticos, controlar la frecuencia de los antibióticos y que se cumple con ese tratamiento. En algunos casos hemos tenido pacientes que han venido con heridas muy inflamadas o con ciertos rasgos de infección. Por lo tanto, se hace la consulta al médico electrofisiólogo para que venga a evaluar al paciente y si es necesario empezar con el tratamiento antibiótico. En este caso es la amoxicilina con ácido clavulánico por espacio de 7 a 10 días. Y esto nos ayuda mucho a disminuir la carga bacteriana. Colocamos el apósito primario, en este caso puede ser un apósito de hidrofibra de plata. Recordemos que la hidrofibra de plata contiene iones, netamente, valga la redundancia, de plata, que hacen el efecto antibiótico y además este apósito se gelifica, lo cual atrapa muchos microorganismos patógenos. Ahora, en el caso de las incisiones que pueden estar limpias con pequeños rasgos de secreción, podemos aplicar el apósito primario, en este caso sería el alginato de calcio. Posteriormente, colocamos los apósitos secundarios, que sería una gasa estéril, y alrededor de esa gasa aplicamos el protector cutáneo. Permeabilizamos la herida. Es importante esto, utilizar el film de fijación, no un esparadrapo, sino el film de fijación, ya que permeabilizamos esa herida y evitamos de que haya contacto con microorganismos patógenos. Si es necesario realizar una compresión, pues la podemos hacer, sobre todo en los pacientes que reciben anticoagulantes. Entonces, se hace una compresión mecánica de manera con la palma de la mano y se utiliza apósitos y se fija con un esparadrapo netamente de papel, porque son menos lesivos que los de plástico y los que se utilizan de tela. Y en el caso de los pacientes que tienen implantes por dispositivos DAI subcutáneo, aplicar lo que es la faja compresiva. Pero hay que tener mucho en cuenta que debemos de utilizar entre la piel y la faja compresiva un polo de algodón de color blanco. ¿Por qué? Porque en la mayoría de nuestros pacientes que han venido con las fajas de manera directa a la piel se les ha provocado lo que es la dermatitis de contacto. Entonces, cuando sucede eso, podemos prevenir si inmediatamente el paciente, cuando llega con estas dermatitis, entonces aplicamos lo que es corticoides tópicos y la colocación del polo que se le solicita al paciente. Aquí tenemos una incisión. Si ustedes pueden observar, hay ya un tejido necrótico superficial en la zona de incisión. Inmediatamente lo que hacemos es aplicar antibiótico después de hacer todo el proceso de la limpieza
y aplicamos la hidrofibra de plata, que esta está húmeda, para hacer un equilibrio de la humedad y evitar que la necrosis se profundice o se expanda. Y vean ustedes, bueno, al 7º día ya retiramos los puntos y este es el resultado al 10º día, ¿no? Sin signo de necrosis, solamente tenemos una pequeña cantidad de tejido, o mejor dicho, de costra, pero sin signo de fluorosis en la herida. Igual, en el caso del uso de la faja, vemos el paciente cuando llega a la consulta externa. En la primera parte vamos a ver que hay una dermatitis de contacto por el uso directo de la faja y vamos a observar en el punto 2 que ya hay una MARSI y un flictena producido por el roce constante de la faja. Entonces, recordar que estos flictenas no se van a desfacelar, solamente se retira el líquido interno y se mantiene esa capa del epitelio, que si bien es cierto está degradado, pero que nos va a servir como una protección. Noten ustedes también que hay un edema en la zona donde está pintada, va a haber un edema y hay una equimosis alrededor de la incisión. Para el día 10 ya nosotros hemos aplicado nuestro corticoide, ya nosotros hemos colocado nuestra faja, hemos curado y protegido esa zona del flictena. Y vean ustedes ya el día 10 como ya no tenemos edema, ya no hay dermatitis de contacto, ya no, y el flictena, nótense ustedes en la parte superior, que ya se ha adherido y está seca porque ha tenido su proceso de cicatrización. Y ustedes pueden ver el día 30, ¿no? Al mes. Noten ustedes que donde estaba el flictena no queda marca, ¿no? Porque se ha mantenido ese tejido. Y vean que ya no tenemos edema, ya no tenemos tampoco ni equimosis. Ahora, el edema sí se puede producir porque ante un corte tenemos ganglios linfáticos en la zona axilar, por lo tanto va a haber una mayor producción de este líquido linfático y por eso es el edema. ¿Por qué realizamos y por qué es importante la compresión con la faja torácica? Sobre todo en aquellos DAI implantables subcutáneos. Observen ustedes, y al inicio les había mencionado que estos dispositivos pesan el doble de un convencional aproximadamente. Por lo tanto, al momento que se realiza la inserción, este dispositivo, cuando no se usa la faja, puede desplazarse. Y otro es la incisión que se realiza como está en la línea media axilar, y les había mencionado que va a producir mayor cantidad de líquido linfático. Y este líquido linfático puede ir inclusive al bolsillo del generador y producir posteriormente infecciones. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la faja? Primero, que durante esos 30 días va a permitir que se adhiera este dispositivo que pesa bastante y es grande hacia el tejido subcutáneo. Y lo segundo es que lo que va a producir es un drenaje linfático por la compresión que existe de esta faja. Ahora, tener siempre mucho cuidado, y por favor, sí sería importante solicitarle al paciente un polito blanco, limpio, planchado, ya al momento que se vaya el alta, y colocarle lo que es la faja compresiva torácica. Esta es una curación de un paciente con marcapaso. ¿Ya? En estos casos, los pacientes si reciben anticoagulación y si vemos que la zona de incisión y el marcapaso, a pesar de que no tiene una protuberancia, no está con un hematoma, igual realizamos la compresión. Recuerden que los ACOP, tanto los inhibidores de la vitamina K, van a producir sangrado. Bueno, ya hicimos la valoración integral, la valoración de la herida, la intervención y ahora nos toca hacer el registro de la atención de enfermería.
A diferencia de la mayoría de ustedes que tiene la hoja de enfermería, nosotros hacemos el registro en el ESI de manera directa, por lo que cualquiera de ustedes puede ingresar si quiere ver cómo ha sido el proceso de las curaciones y cualquier alteración que pueda haber habido en este tipo de pacientes en las heridas quirúrgicas, pueden ustedes también tener esa información. Ahora, importante, control de las compresiones mecánicas, tanto para marcapaso y DAL de manera convencional en la zona subclavicular, y la compresión es de 3 a 4 días, y el control y la compresión de 3 a 4 días por espacio de 10 días. Esto sí se puede prolongar hasta 15 días, inclusive un poco más, como les había mencionado, si el paciente recibe anticoagulantes. La compresión torácica del DAI subcutáneo y el uso de faja, el control puede ser de cada 2 días, si es que hemos visto alguna alteración en las heridas quirúrgicas o ha habido dermatitis, o puede ser cada 3 días durante la primera semana, ya que al 7º día nosotros retiramos los puntos de la zona de la apófisis cifoide. Y posteriormente, si no hay complicaciones, cada 4 días, cada 5 días, por espacio de 4 semanas. ¿Cuáles son las metas del equipo interdisciplinario? Primero, seguridad en el cuidado del paciente, proveer de un lecho de la herida limpia, prevenir de infecciones de manera temprana, prever hematomas en el sitio de implante de los dispositivos, proveer de un tratamiento de curación avanzada, no estamos hablando de una cura tradicional, mantener un trabajo en equipo con los profesionales involucrados, en este caso los médicos electrofisiólogos, enfermería, para asegurar un tratamiento eficaz, educar al paciente y a la familia de manera continua e involucrarlos en el cuidado y en el autocuidado. Como normativa institucional tenemos nosotros el formato educativo, donde tenemos temas que también abordamos dentro de la educación en la consulta externa, como higiene de manos, riesgo de caídas, derechos y deberes del paciente, identificación del dolor, pero ponemos mucha énfasis en el cuidado de la zona de implante e incisión de la herida, cuyos puntos importantes se les da a la familia, como no levantar el brazo por encima del hombro de las 4 primeras semanas, y estos son aquellos que tienen las heridas a nivel de la zona subclavicular, no dormir de costado en la zona de implante, no levantar objetos pesados, el baño, que la ducha o el chorro de la ducha no sea fuerte y no golpee la zona del implante, secar con un paño diferente a la toalla que se utiliza usualmente después de la ducha, colocarse de manera adecuada el polo y la faja compresiva en aquellos DAI netamente subcutáneos. Bueno, esto ya no lo voy a repetir porque ya lo han venido diciendo. Siempre, a pesar de que se le ha dado todo este tipo de educación del cuidado de dispositivos, nosotros seguimos reforzando en este tipo de educación a los pacientes y a la familia. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, tenemos que estandarizar el proceso de la curación avanzada de implante y recambio de estos dispositivos. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido muchos incidentes, ¿no?, en donde se han perdido los marcapasos u otros dispositivos porque no se ha intervenido de manera adecuada o cada quien ha tenido su propio criterio. Por lo tanto, importante esta estandarización con los médicos de electrofisiología cardíaca, de cardiología pediátrica y en el área de curaciones tanto de adultos como pediátricos. Esto con la necesidad también de identificar de posibles errores y complicaciones, ¿no?, en las curaciones. Ahora, esto no es punitivo, sino que nos permita ver en dónde estamos fallando para hacer una retroalimentación y sobre todo hacer una intervención de manera segura y adecuada. Bueno, yo en realidad quiero darle las gracias de verdad a todo el equipo de electrofisiología, a los médicos de electrofisiología, por haber depositado la confianza en nosotros en enfermería,
ya que siempre hacemos un trabajo coordinado y lo que se ha evitado es que las complicaciones del sitio quirúrgico de muchos pacientes, ¿ya? Y que no lleguen a las infecciones ni tampoco al retiro de estos dispositivos. Por lo tanto, eso disminuye también los reingresos de estos pacientes y la pérdida de estos dispositivos médicos que a veces son muy caros para la institución. Gracias infinitas y bueno, les dejo este mensaje, que todo lo que hagan, absolutamente todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Muchas gracias.